Muy buenas noches, mis hermanos. Bienvenidos a esta nueva oportunidad que nos da el Señor para escudriñar la palabra de Dios. Hace un tiempo leí un proverbio indio americano muy conocido que deseo compartir con ustedes hoy. Un anciano indio americano estaba enseñándole a su nieto acerca de la vida y le dijo que hay una pelea feroz que se está desarrollando dentro de mí, le decía. Es una pelea feroz entre dos lobos, uno malo, ira, rencor, envidia, tristeza, remordimiento, arrogancia, avaricia, resentimiento, inferioridad, mentiras, orgullo, superioridad, ego. Y el otro, bueno, paz, amor, esperanza, serenidad, humildad, bondad, benevolencia, compasión, generosidad, fe. Y esa batalla también está siendo peleada dentro de ti, le decía a su nieto. Y dentro de toda la persona en el mundo está siendo peleada esta batalla, decía el anciano. El niño se queda pensativo por unos momentos y le pregunta al abuelo, ¿y quién ganará, abuelo? Y el anciano le contesta, el que tú escojas alimentar. Bien, mis hermanos, el autor de esta reflexión es desconocido. Definitivamente no es una reflexión cristiana. Sin embargo, después de leerla, encontré que en esta reflexión encontramos un poderoso mensaje acerca de todo ser humano. Y es por eso que hoy quiero tomarme el tiempo para reflexionar y descubrir esa solución a la pelea interna que existe en nuestra vida. Por eso hemos titulado esta enseñanza, porque lo que hago no lo entiendo. Y el autor de ese título no soy yo, es el mismo Pablo. Porque si vamos al libro de Romanos capítulo 7, vamos a leer del versículo 15 al versículo 21. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Y yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Vamos a orar. Padre hermoso, gracias Señor por esta nueva oportunidad que nos das, ese privilegio, Padre, que nos das de considerar tu escritura. Permítenos, Señor, a través de tu Espíritu Santo, poder encontrar en ella herramientas para alcanzar cada vez más la estatura de tu Hijo Jesucristo. Bendice este tiempo, Señor. Toma nuestra mente y nuestro corazón y graba tu enseñanza y tu mandato en ellos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Como podemos apreciar, mis hermanos, los versículos que hemos leído nos describen en una forma muy clara, muy vívida, la batalla que todo cristiano pelea a diario. Aquí vemos cómo el apóstol nos describe esa batalla suya en contra de sus propios pensamientos. Y la realidad es que el campo principal de la batalla, de la guerra espiritual, está acá. Es nuestra mente. Es en nuestra mente donde nace el pecado. En el Evangelio de Marcos, en el capítulo 7, versículos 21 al 23, el Señor nos dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, las maledicencias, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Sentimientos y pensamientos que sabemos que desagradan a Dios y que se nos llama a eliminar. La pelea entre el bien y el mal es constante, es permanente. Y si no aprendemos a identificar los ataques del enemigo, entonces
podemos ser fácilmente seducidos a pecar, ya que como les hemos compartido en otras ocasiones, el enemigo nunca ataca a un cristiano fiel con tentaciones fácilmente identificadas. Lo hace con tentaciones que aparentan ser benignas, inocentes. Así que ahora la pregunta que debemos hacernos es, ¿cómo podemos vencer? Y este es un problema que nos atañe a nosotros como sacerdotes, a nuestras esposas, a nuestros hijos. Debemos considerar en ese liderazgo que ellos también están sufriendo exactamente la misma dificultad que nosotros sufrimos, que nuestra esposa sufre exactamente la misma dificultad. Así que primeramente vamos a entender cómo es que podemos vencer para poder instruir en nuestro hogar, a nuestra familia, cómo podemos vencer. La solución para poder siempre vencer los ataques del enemigo ha quedado muy bien reflejada en ese proverbio indoamericano que le leí al inicio. Y aquí me voy a detener por un instante para aclarar algo. Yo estoy consciente que este proverbio no tiene nada que ver con Dios, no tiene nada que ver con el cristianismo, pero existe una gran verdad en ese proverbio. Y digo esto porque la verdad es que lo que nosotros escojamos alimentar, eso será lo que dominará nuestra vida. Así que para ser victoriosos, comportarnos de la manera que Dios desea, tenemos que alimentar el espíritu que mora en nosotros. ¿Y cómo podemos alimentar el Espíritu Santo? Nosotros alimentamos el Espíritu con la palabra de Dios, perseverando en santidad. Ahora, hacer eso en ocasiones se nos dificulta, no porque no queramos, sino es porque esa batalla interna no es fácil de pelear. Lo primero que dijo el apóstol Pablo en el pasaje que leímos cuando declaró, porque lo que hago no lo entiendo, porque no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Entonces tenemos que superarlo. ¿Qué tenemos que hacer para tratar de superarlo? Bueno, para tratar de superar los impulsos de la carne y crear un abismo entre lo que agrada y desagrada a Dios en nuestra vida, lo primero que tenemos que hacer es un profundo análisis de nuestra vida. Como todos sabemos, el primer paso para la recuperación es reconocer que existe un problema, hacer un escaneo profundo interno, examinarnos profundamente para descubrir lo que produce esos malos pensamientos y esos deseos. Tenemos que examinarnos honestamente a nosotros mismos para determinar si inocentemente nos estamos exponiendo a situaciones que nos manipulan y que nos inducen a pecar. Es decir, examinemos a nosotros mismos manteniendo siempre muy en mente la advertencia del apóstol Pablo encontrada en Romanos, capítulo 8, versículos del 6 al 8, cuando leemos, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Ocuparse de la carne, mi hermano, es muerte. Lo que sucede, y yo diría que es el problema más grande que enfrentamos como cristianos, es que no todos hemos logrado la convicción de que podemos ser victoriosos en toda ocasión. Existen muchos cristianos que piensan, o se han dejado convencer, que no poseen las fuerzas necesarias, las armas necesarias para combatir y para derrotar los ataques del enemigo. La realidad es que las batallas nunca son fáciles. En muchas ocasiones pueden aparentar ser invencibles. Sin embargo, cuando hacemos un compromiso genuino con Dios, no existe obstáculo que no podamos superar. No existe barrera que no podamos derribar.
Y eso es algo que se nos deja saber claramente en la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5, versículo 4, cuando leemos: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo: nuestra fe. Nuestra fe. Mi hermano, lo nacido de Dios vence al mundo. Pero para que podamos vencer, superar, conquistar, tenemos que alimentar nuestro espíritu con el bien. Cuando alimentamos nuestro espíritu con el bien, o sea, con la palabra de Dios, y perseveramos en la voluntad de Dios, esa acción automáticamente produce que dejemos de alimentar los malos deseos y pensamientos que nos alejan de Dios. Estoy muy seguro que algunos deben estar diciendo que no tienen malos pensamientos, pero examinémonos brevemente para descubrir si eso puede ser verdad. ¿De qué estoy hablando? Vamos a analizar algunos pensamientos para determinar si nos encontramos alimentando el bien o el mal en nuestra mente. Mira, no creo que exista una persona en el mundo que no haya tenido o que esté teniendo que atravesar por una situación que le desanima, que le deprime, que le frustra, que le enoja. Estoy hablando de situaciones como problemas de salud, problemas matrimoniales, problemas económicos, pérdidas, etc. En sí, las situaciones que se nos pueden presentar son numerosas. En la mayoría de los casos, estas dificultades pueden desviarnos de los caminos de Dios. En la mayoría de los casos, estas situaciones nos detienen de servir, nos paran un poquito de alabar a Dios como Él merece, como Él demanda. Después de todo, ¿quién tiene ánimo para cantar y de pronto para danzar cuando está a punto de perder su casa, a punto de perder su cónyuge, a punto de sentarse a una mesa vacía porque no le alcanza el dinero para pagar lo esencial en el hogar? Pero cuando situaciones como estas o algunas similares nos detienen de alabar y bendecir a Dios, tenemos que darnos cuenta que no estamos alimentando el bien en nosotros, que estamos alimentando el mal. Estamos alimentando sentimientos negativos que causan que caigamos en un estado de depresión, que no confiemos en la habilidad de Dios. Esto significa que estamos permitiendo que las fuerzas del enemigo derroten el bien en nosotros, en vez de nosotros derrotar el mal con el bien. En la epístola de Pablo a los Romanos, en el capítulo 12, versículo 21, nos dice: no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. Cuando no confiamos totalmente en la habilidad y la fuerza de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que quite bendiciones que Dios nos puede entregar. Cuando no confiamos totalmente en el poder de Dios, le estamos permitiendo al enemigo que endurezca nuestro corazón, que mate nuestro espíritu. Estamos cediendo territorio en el campo de batalla, acá. Y eso es algo que como cristianos no nos podemos hacer. Es un lujo que no nos podemos dar. Cederle territorio en el campo de batalla es darle nuevamente potestad en nuestra vida. Y una vez eso sucede, de nuestro corazón no va a salir cosas buenas, sino malas. Miren cómo queda bien ilustrado en la palabra de Dios. Perdón. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 12, cuando nos dice: el hombre bueno del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Purifiquemos nuestro corazón. La realidad es que si no perseveramos en purificar nuestro corazón, se nos hará cada vez más difícil, si no imposible, perdonar, amar, ser pacientes. Y más bien van a ser de nuestro corazón iras, contiendas, desánimo, rebeldía, envidia. Eso significa
que quedaremos ciegos a las oportunidades que Dios nos brinda a diario para glorificarse. Dejaremos de ver las bendiciones que Dios derrama sobre su pueblo y nos va a conducir a ver lo negativo, a ver la derrota. Si no perseveramos en purificar nuestro corazón, caeremos completamente sumergidos en las situaciones vanas, temporales que nos rodean y nunca alcanzaremos a ver las soluciones que Dios nos ofrece. Pero cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, no obstante lo grande, lo difícil que una situación puede aparentar para nosotros ser, podremos vencer. Eso nos lo dice claramente el apóstol Juan en su primera epístola, en el capítulo 4, versículo 4, cuando leemos: hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu Santo nos dará convicción de nuestras acciones y convicción de nuestros pensamientos. Cuando nos alimentamos con la palabra de Dios, el Espíritu Santo guiará nuestros pasos, nos entregará la victoria. Ser guiados por el Espíritu Santo es algo que todo cristiano debe y tiene que buscar en todo momento. Guíate por la palabra de Dios. Pero la realidad es que nadie será guiado a la victoria si primero no alimenta el Espíritu. Nadie será guiado a la victoria si primero no deja de dar cabida a los impulsos de la carne. Como cristianos fieles tenemos que reconocer que si permitimos que las situaciones que se presentan en nuestra vida impiden que alabemos, que glorifiquemos el nombre de Dios, quiere decir que estamos bajo un fuerte ataque del enemigo. No creo que tenga que decir esto, pero los ataques del enemigo solo tienen un propósito. Y ese propósito es detener las bendiciones de Dios para nuestra vida. Eso queda claro, queda reflejado en las palabras de nuestro Señor en el Evangelio de Juan, capítulo 10, versículo 10, cuando Él mismo dice: el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, el Espíritu Santo siempre nos conducirá a la presencia de Dios. Cuando alimentamos nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces Él nos entregará la paz para que no caigamos sumergidos, ahogados en dificultades, sino que podamos pensar claramente, resolver esas situaciones difíciles y complicadas de la manera en que agrada a Dios. Filipenses capítulo 4, versículo 7 nos dice: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Vuestros pensamientos en Cristo. Recuerda, ahí está la batalla. Como cristianos, no podemos permitir que los poderes de las tinieblas detengan la obra que Dios ha iniciado en nosotros. En Lucas, el Evangelio de Lucas, el médico amado, capítulo 21, en el versículo 34, el Señor nos dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez, de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Velad pues en todo tiempo, orando, que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo de Dios. Palabra de Dios, firmes en la palabra de Dios. El grave problema es que si no tomamos el tiempo para alimentar nuestro espíritu con la palabra de Dios, entonces se nos hará extremadamente fácil justificar nuestras malas acciones. Se nos hará muy fácil justificar todas esas cosas que quizás hacemos y que bien sabemos que desagradan a Dios.
Algo que nunca podemos olvidar o ignorar es que a pesar de que nosotros podamos justificar nuestras acciones en nuestra mente, Dios no puede ser engañado. En Gálatas capítulo 6, versículo 7, Dios nos dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que sembrare, eso también segará. No importa cuán buena suene nuestra justificación, no importa qué tan expertos nos volvamos en armar toda una argumentación para justificarnos, esa justificación no será aceptada por Dios, porque Dios no hace acepción de personas. Y Dios no cambia, Dios no compromete su palabra por nada. Dios no puede ser burlado. Ahora, ¿cómo podemos asegurarnos que estamos alimentando bien nuestro espíritu? Podemos estar seguros que estamos alimentando el bien cuando confiamos en Dios más que en nuestras propias habilidades. Podemos estar seguros que estamos alimentando el bien cuando confiamos que nuestra batalla será vencida no por nuestra fuerza, sino por la fuerza del Espíritu de Dios. A diario, sin número de cristianos caen y continuarán cayendo en el campo de batalla heridos, debido a que no han aprendido a confiar en que Dios es quien pelea por nosotros. A diario, muchos caen gravemente heridos porque han tratado de vencer al enemigo con sus propias fuerzas. Pero mi hermano, eso es algo que no funciona. Nosotros podemos ser o pensar que somos extremadamente fuertes en el espíritu, pero solo nuestro Señor es capaz de vencer las obras del diablo. Es por eso que siempre debemos tener en cuenta, muy en mente lo que el Señor nos dice en el Evangelio de Juan capítulo 16, versículo 33. El mismo Señor nos dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando a nuestra mente llegan pensamientos negativos que tratan de apartarnos de la presencia de Dios, recordemos que el poder para vencer está a nuestro alcance. El poder para vencer vive en nosotros, está en nosotros. En esa primera epístola del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 4, ya lo habíamos leído, hijitos, vosotros sois de Dios. Vosotros los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Mis hermanos, está en nosotros. Es a Él el que debemos alimentar, al Espíritu. Podemos vencer. En Romanos, la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 8, versículo 37. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Nunca olvidemos, nunca ignoremos lo que la palabra de Dios nos dice en esa primera epístola del apóstol Pedro, capítulo 3, versículo 12. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Dios escucha las oraciones del justo. Su oído está atento a nuestras oraciones y nuestras oraciones vencen. Podemos vencer por medio de Jesús, pero solo cuando alimentamos nuestro espíritu en todo momento a través de la Escritura, a través de la palabra de Dios. Nunca olvidemos, nunca ignoremos que no existe batalla que no podamos vencer en el nombre de Jesús. Sí, las batallas son duras, sí, las batallas son fuertes, sí, las batallas causan heridas, sí, las batallas agotan, pero no lo olvidemos. Podemos vencer en el nombre de Jesús. No hay batalla que no podamos vencer en el nombre de Jesús.
Nunca olvidemos o ignoremos a lo que estamos llamados. Estamos llamados a renovar nuestra mente porque allí es en donde está la batalla y a vencer el mal con el bien. Ahora, mi hermano, yo te pregunto, ¿cómo va tu batalla? ¿Cómo estás alimentando tu vida? ¿Alimentas pensamientos negativos que te alejan de Dios? ¿Estás permitiendo que sentimientos y pensamientos dicten tu caminar, dicten tu forma de ser, dicten tu comportamiento? ¿O es la Escritura, la palabra de Dios, la que dicta tu caminar, dicta tu forma de ser y dicta tu comportamiento? Toma el tiempo para reflexionar en todo lo que eres, un escaneo interno. Si encuentras que en ocasiones, tal como el apóstol nos dice, lo que aborrezco, eso hago, entonces hoy es un día para un bello nuevo comienzo. Hoy es un día entonces para un bello empezar de nuevo. Haz ese escaneo, entrégale al Señor, dile al Señor que te permita encontrar en tu corazón, porque a veces nos justificamos tanto que esa justificación se convierte en una coraza que nos impide realmente entender cuáles son esas cosas que hacemos mal, esos pensamientos que están mal. Busca a Dios para que al final también puedas decir, como el apóstol Pablo, le dijo a su amado Timoteo, en la segunda epístola a Timoteo, capítulo 4, versículos 7 y 8. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez, justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Mis hermanos, Dios les bendiga, tengan ustedes una feliz noche y que el Espíritu Santo esté siendo alimentado permanentemente, día tras día, a través del estudio, la lectura y la meditación de la Santísima Palabra de Dios. Amén. Dios les bendiga.